Es una bendición y un honor estar aquí con ustedes una vez más. It's a blessing and an honor to be here with you guys once again. Bueno, hoy estamos iniciando nuestra nueva serie en el libro de Tesalonicenses. Today we're starting our series in the book of Thessalonians. Y esta serie en el libro de Tesalonicenses la hemos llamado Maranata, Cristo viene pronto. And our series in the book of Thessalonians, we name it Maranatha, Jesus is coming soon. Y esto es que debido a que el libro de Maranata está lleno de esta profecía que está próxima a cumplirse. And this is because this book is full of prophecies that are soon to be fulfilled. Maranata, Cristo viene pronto. Maranatha, Christ is coming soon. Y nuestro libro de Tesalonicenses comienza hablando de una nueva iglesia ahí en Tesalónica. And our book of Thessalonians starts talking about one new church here in Thessalon. Y cuando hablamos de iglesias cristianas, sabemos que hay de todos tipos, de todos colores, de todos sabores, y todo ese tipo de iglesias se te vienen a la mente. And when we talk about Christian churches, there's a bunch of flavors, colors, and you think about all of these kinds of different churches. Hay iglesias excelentes que enseñan la Biblia verso a verso. There are excellent churches that teach the Bible verse by verse. Iglesias que te enseñan toda la verdad de la palabra de Dios. Churches that tell you about the truth in the Word of God. Iglesias como tu iglesia, Calvary Maranata, Churches like your church, Calvary que Maranatha, estudiamos la Biblia verso a verso. where we study the Bible verse by verse. Pero como dice el dicho común, hay de todo en la viña del Señor. But as the saying says, there's ¿cómo dice el verso? No sé, tú eres el traductor, a mí que me preguntas. There's a bit of everything in the vine of the Lord. No sé qué dijo. Bueno. Hay iglesias también que son malas There's also bad churches y que no enseñan la palabra de Dios that do not teach the Word of God, y que desean su propio beneficio and they desire their own benefit. y que siempre están buscando el dinero de la gente. They're always looking for people's money. ¿Puedes pensar en una iglesia que es así? Can you think of a church that is like that? No digas nombres. Don't say the name. Pero hay muchas iglesias malas. But there's a lot of bad churches. Bueno, y hablando de este tipo de iglesias, esto me recuerda la historia de un hombre que visitó una iglesia y en su ciudad. Speaking of this kind of churches, this reminds me of a story of a man who visited a church like this in a city. Este hombre fue a una iglesia de puros expandilleros y exconvictos mexicanos para escuchar el evangelio. This man went to a church full of Mexican gang members and convicts to hear the gospel. El predicador se acercó y le dijo, hoy vas a caminar. The preacher walked over and said, "You are going to walk today." El hombre le responde y le dice, pues si no soy paralítico. And the man said, "Okay, well, what? I'm not paralyzed." Entonces, con más entusiasmo, el predicador le dijo, hoy vas a caminar. But with more enthusiasm, the preacher said, "You are going to walk today." Después del servicio, el hombre caminó a buscar su auto y su auto ya no estaba. After the service, the man went to look for his car and his car was gone. Si estás tomando notas, el título de nuestro sermón aparece aquí en tus pantallas y es Pablo anima a su nueva plantación de iglesias. If you're taking notes, the name for today's story is going to be here in your screen, and it's going to be Paul encourages his church plant. Pablo anima a su plantación de iglesias. Paul encourages his church plant. Y mientras estudiamos nos vamos a encontrar con 4 cosas que la nueva plantación de iglesias estaba haciendo bien. And while we study, we're going to find 4 things that the new church plant was doing right. Por favor, abre tu Biblia conmigo, o tu Biblia, tu teléfono, tu tablet, en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Please open your phone, your tablet, your Bible into 1 Thessalonians chapter 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y comenzamos leyendo versos 1 al 3. 1 Thessalonians chapter 1, we're going to start reading verse 1, 2, and 3. ¿Estás listo? Are you ready? Amén. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Paul, Silvanus, and Timothy, to the church of the Thessalonians in God the Father and to Lord Jesus Christ,
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work in faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. ¿Ya leíste todo? Sí. Qué bárbaro. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias porque sabemos que quieres hablar a nuestro corazón el día de hoy. Thank you because we know you want to speak to our hearts today. Te pedimos que así lo hagas a través de tu Espíritu Santo We ask you to please do it through your Holy Spirit. y revela tu verdad. Please reveal your truth. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Antes de comenzar con nuestra enseñanza verso a verso, es importante que entendamos algunas cosas sobre esta carta. Before we start with our teaching verse by verse, it is important that we understand some things about this letter. La carta fue escrita por Pablo, pero también por Silas o Silvano y Timoteo. The letter was written by Paul, but also for Silvanus and Timothy. Esta carta está dirigida a la iglesia de Tesalónica, This letter is directed to the Thessalonian church, la cual fue organizada o plantada o iniciada en el segundo viaje de Pablo en el libro de Hechos capítulo 17. This church was founded or planted by Paul in the book of Acts chapter 17. Esta carta fue escrita desde Corintios en el año 51 después de Cristo. This letter was written from Corinthians in the year 51 before Christ. Pablo estaba satisfecho con su plantación de iglesias, Paul was satisfied with his church plant porque estaba formada por muchos cristianos europeos. because it was conformed of many European Christians. Eran judíos, eran gentiles, era una revoltura de iglesia. There were some Jewish, some Gentiles. It was a full mix of a church. Pero él estaba consciente que era necesario corregir algunos errores en sus pensamientos, particularmente hablando de la segunda venida de Cristo. But he knew there was some things in his mind that needed to be corrected, specifically talking about the second coming of Christ. Tanto la primera carta como la segunda de los tesalonicenses explica la doctrina de la segunda venida de Cristo. The first and the second letter to the Thessalonians both explain the second coming of Christ. Y es aquí donde iniciamos leyendo nuevamente nuestra historia en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 1 al 3. So this is where we start. Let's read once again verses 1 to 3 from Thessalonians 1. Leemos una vez más, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians. In God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Pablo era un hombre excepcional. Paul was an exceptional man. Él era un hombre increíble. He was an incredible man. Pablo era un apóstol de Dios. Paul was an apostle of God. Y Pablo podía hacer muchas cosas solo, He could do a lot of things alone, pero usualmente le gustaba trabajar en equipo. but he usually liked to work in teams. Cuando él podía, incluía a otra gente, Every time he could, he would include other people porque sabía que trabajar en equipo podían abarcar más. because he knows by team working, they could spread much longer. Y Pablo aquí menciona a hombres con los que estaba trabajando y que lo acompañaron en sus viajes misioneros. And Paul mentions men that accompanied him during his mission trips. Y quiero que veamos al primero, al más joven, un hombre llamado Timoteo. And let's take a look at the youngest one, called Timothy. ¿Quién era este hombre? Who was Timothy? Bueno, Timoteo era el discípulo número 1 de Pablo. Timothy was the disciple number 1 of Paul. Es un joven con el cual Pablo formó un futuro plantador de iglesias. This young man, Paul turned him into a future church planner. Este hombre llamado Timoteo, desde su juventud, él era instruido por su madre y por su abuela en la palabra de Dios.
This man, Timothy, was instructed since he was a little kid by his mom and his grandma in the Word of God. Y ahora Pablo lo tiene bajo su ala y le está enseñando cómo ser un pastor. And now under Paul's wing, he's teaching him how to be a pastor. Recuerda 1 y 2 de Timoteo, Pablo es el pastor principal de la iglesia en Éfeso. Remember the 1st and 2nd of Timothy, Paul is the main pastor in the church in Ephesians. Entonces en esta etapa Pablo está enseñando a este joven llamado Pablo para ser un futuro plantador de iglesias. So in this time, Paul is teaching this young man called Timothy to be a church planner. Ahora, veamos ahora a este hombre llamado Silvano. Now let's look at this man called Silvanus. ¿Quién es Silvano? Who is Silvanus? Ya te lo dijimos ahorita. We already told you. Silvano no es nada más y nada menos más que Silas. Silvanus is Silas himself. ¿Recuerdas quién es Silas? Remember who Silas is? Silas fue un gran amigo de Pablo en el ministerio. Silas was a great friend of Peter in the ministry. Viajó- Sorry, of Paul in the ministry. Viajó, dije Pedro, no, Pablo. Sí. Viajó con Pablo en su segundo viaje misionero y fueron encarcelados juntos. He traveled with Paul in his second mission trip, and they were incarcerated together. Y cuando estaban en prisión alababan y cantaban a Dios de tal manera que los custodios o los soldados se arrepentían de sus pecados al ver a estos hombres. And when they were both in jail, they will sing and praise God in a way that all the soldiers will repent from their sins by seeing them. Entonces hay una gran historia entre Pablo y Silas, Silvano. So there's a great story between Paul and Silvanus. Ahora, quiero cambiar un poco la atención para ver en mejor contexto cómo surge esta plantación de iglesias en Tesalónica. Now, I want to make clear and change the context how this church planning in Thessalonians is made. Quiero que abras tu Biblia, por favor, al libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a leer versos 1 y 2. I want you to open your Bible in Acts chapter 17. We're going to read verse 1 and 2. También lo vamos a poner aquí en tu pantalla, pero abre tu Biblia, cambia tu Biblia a Hechos, capítulo 17, versos 1 y 2. It's also going to be on your screen, but open your Bible anyway, and Acts 17, 1 and 2. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Now then, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Then Paul and his custom went into them, and for 3 Sabbaths reasoned with them from the scriptures. Ahora, cuando dice aquí discutió, no está hablando como cuando tú discutes con tu esposa. When it says reason here, it's not like when you argue with your spouse. No, no está hablando de ese tipo de discutir. They're not arguing like that. Está hablando de intercambiar ideas. It's talking about changing. It's exchanging Ahora, ideas. Vemos a Pablo en su segundo viaje misionero salir de Filipos, pasando por estas ciudades de Anfilópolis y Apolonia hasta llegar a Tesalónica, y está en la parte de arriba. Now we see Paul getting out of in his second mission trip, getting out of Philippus, and then passing through Amphipolis, Apollonia, and then he gets to Thessalonica. Y lo primero que Pablo hace es buscar una iglesia, una sinagoga, donde se predique la palabra de Dios. The first thing he does is look for a synagogue where they preach the word of God. Y dice la palabra de Dios que esta era la costumbre de Pablo. The word of God says that this was one of Paul's customs. Es decir, cuando Pablo llegaba a una ciudad, él buscaba una sinagoga, una iglesia donde pudieran compartir la palabra. Whenever he got to a new city, he would go to the synagogue, to the church where he could discuss the word. Y Pablo siempre tenía un mensaje específico que dar en las sinagogas. And he always had one specific message to give to the synagogue. Era un mensaje poderoso. It was a powerful message. Ahora, ¿cuál era este mensaje? What was his message? Leamos el verso 3 y 4 ahí mismo en Hechos. Let's read verse 3 and 4 in Acts. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Explaining and demonstrating that Christ had to suffer to rise again from the dead, and saying, "This Jesus whom I preach to you is the Christ." And some of them were persuaded,
And a great multitude of the devout Greeks, and not a few of the leading women, joined Paul and Silas. Vemos aquí el mensaje poderoso de Pablo. We see Paul's powerful message here. El mensaje era que era necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos. The message was that it was necessary for Christ to die and then resurrect from the dead. Entonces el mensaje de Pablo hacia los griegos era un mensaje que transformó su vida. So the message from Paul to the Greeks is a message that changed their life. Y vemos en el verso 4 que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. We can see in verse 4 that some of the people were persuaded, they believed, and they joined Paul and Silas. Mis amigos, My friends, aquí es exactamente donde nace la plantación de iglesia. this is exactly where the church planting is born. Cuando algunos de ellos creyeron, When some of them believed, cuando algunos de ellos se reunieron, when some of them gathered, cuando algunos de ellos empezaron a estudiar la Biblia. when some of them started to study the Bible. En este viaje misionero de Pablo nace la iglesia de Tesalónica. In this Paul's mission trip is when the church of Thessalonians is born. Y entonces vemos que Pablo, el pastor principal, el fundador de esta iglesia, Then we see how Peter, the main pastor, the founder of this church, decidió escribir una carta y enviársela, y es donde tú encuentras en tu Biblia primera y segunda de Tesalonicenses. decides to write a letter and then send them out. And that's what you can find in 1 and 2 on Thessalonians. ¿Cuál era el propósito de la carta? What was the purpose of this letter? Número uno, animarlos Number 1, to encourage them por el gran trabajo que estaban haciendo como iglesia. because of the great work they were doing as a church. Y número dos, declarar la doctrina correcta porque había algunos errores acerca de la segunda venida de Jesús. And number 2, declaring the right doctrine because there were some mistakes about the second coming of Jesus. Ahora sí, regresamos una vez más a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 Now we go back to 1 of Thessalonians chapter 1 y nos enfocamos en el verso 3. and we focus on verse 3. Mira lo que dice verso 3, leámoslo una vez más. Look at what verse 3 says. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Pablo está muy contento. Paul is very happy. Está animando a su plantación. He's cheering his planting. Una plantación de iglesias que está caminando en la fe. A church planting that's walking in faith. Quiero ponerte este verso 3 en otras palabras para que lo entiendas mejor. I want to put the verse 3 in different words so you can understand it better. Quiero que veas cómo la palabra en el griego cambia un poquito o nos da una visión más clara de cómo era este verso. I want you to see how the words in Greek change the context a little bit. Dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra. Aquí está, la palabra obra es la palabra ergón, esfuerzo, labor. Ahorita vas a traducir todo eso porque está en inglés. De vuestra fe, del trabajo, la palabra griego es kopos. Trabajo es dolor, sufrimiento, ocupación. De vuestro amor y de vuestra constancia, hupomone, resistir bajo presión, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Remembering without ceasing your work, which in this case, the work in Greek, ergon, means effort, means labor, of faith, of love and patience. In Greek, kopos means pain, suffering, and occupation. And hupomone means resisting under pressure, of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. Entonces, si ves la profundidad de las palabras, cambia el sentido del versículo. Once you look at the meaning in Greek, the meaning of the verse changes a little bit. Porque quiere decir que esta plantación de iglesias se estaba esforzando y tenía mucho trabajo. Because it's telling you that this church planning was struggling and they had a lot of work. Quiere decir que tenían mucho dolor y estaban sufriendo y ocupándose. They were suffering, they were going through a lot of pain. Pero no solo esto, estaban resistiendo bajo presión. But not only that, but they were enduring under this pressure. Es decir, estaban aguantando, no estaban tirando la toalla. They were taking it, they were throwing the towel. No estaban llorando, mami, qué difícil es plantar una iglesia. They weren't crying, oh, it's so hard to plant a church. Oh, aquí en Tesalónica es más difícil que en cualquier otra ciudad del mundo. Here in Thessaloniki it's harder than anywhere in the world.
Los hombres no vienen a nuestra iglesia. The men aren't coming to our church. No podemos alcanzar a la comunidad. We can't approach the community. Por cierto, estas son muchas de las excusas que he escuchado de plantaciones de iglesia. By the way, these are many of the excuses I've heard during our church plantings. La plantación de iglesia de Tesalónica no estaban llorando, estaban trabajando. The Thessalonian church plant, they weren't crying, they were working. Estaban resistiendo bajo presión. They were resisting under pressure. Y estaban siendo de testimonio para todas las iglesias cristianas en Europa. And they were the testimony for all the Christian churches in Europe. Los cristianos estaban tomando el ejemplo de cómo debían de comportarse. The Christians were being the example of how the others should behave. Y Pablo decide enviar esta carta para animarlos, para mimarlos, para abrazarlos. And Paul decides to send this letter so he can encourage them and hug them. Esta iglesia estaba siendo de buen testimonio para todos los cristianos. This church was being a good testimony for all the Christians. Y es aquí donde encontramos las cosas que la nueva plantación de iglesia estaba haciendo bien. And Número this is where uno, we find the first thing that the new church planting was doing was doing great. eran un ejemplo. Number one, they were an example. Esta plantación de iglesias era un ejemplo. This church planting was a good example. Mis hermanos, Pablo estaba contento por esta plantación. My brothers, Paul was very happy because of this church Estaba planting. orgulloso de ellos. He was very proud Porque estaban caminando como un ejemplo para los demás creyentes. because they were walking as an example for the rest of the believers. Ese es nuestro anhelo, cristianos. That's what we long for. Nuestro deseo es que cada plantación de iglesias que nosotros hacemos caminen en la verdad y sean un ejemplo para todos a su alrededor. We wish for every single one of our church plants to be an example for those around them. Pero no solamente la plantación de iglesias, sino que cada uno de nosotros seamos un ejemplo para los demás creyentes. But not only our church plants, but every one of us be an example for all the rest of the believers. Amén. Amen. Continuamos entonces leyendo versos 4 y I'm 5. going to continue reading verse 4 and 5. Pablo dice esto: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Knowing, beloved brethren, your election by God. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. En el verso 4, Pablo habla de la elección. In verse 4, Paul's talking about election. Y cuando Pablo menciona elección, no está hablando de la elección de ellos. Es decir, que ellos escogieron. Eso no es lo que dice Pablo. When he talks about election, he's not talking about the fact that they choose. That's not what they're talking about. Sino que está hablando de la elección de Dios hacia ellos. But they are talking about how God elected them. Es decir, Dios los escogió, no ellos escogieron a Dios. They were elected by God and not the other way around. Entonces es importante esto, So this is important. porque el pastor Pablo les recuerda que Dios los ama tanto que los escogió a ellos para ser sus hijos amados. Because Pastor Paul tells them that God loves them so much that he chose them to be his beloved children. Y en el verso 5 vemos a Pablo recordarles que el efecto que tiene de ser un testimonio y recibir el evangelio. And in verse 5, we can see how Paul is reminding them about the effect that a good testimony has. Dice Pablo que el evangelio no llegó solamente de palabra, He says the gospel didn't only come in word, sino que vino en poder. but it came in power. Es importante esta frase porque sabemos que el evangelio tiene poder. This phrase is important because we know that the gospel has power, Un poder transformador. a transforming power, Un poder que cambia por completo la vida de las personas. power that completely shapes the life of people, Un poder donde el Espíritu Santo está sanando. a power where the Holy Spirit is healing, Donde el Espíritu Santo está haciendo milagros. where the Holy Spirit is doing miracles, Donde el Espíritu Santo está animando y amando a los hermanos en Tesalónica. where the Holy Spirit is encouraging and loving the brothers in Thessalonica. Y esta iglesia, esta plantación, estaban experimentando el poder del Espíritu Santo. And this church plant was going through the power of the Holy Spirit. Es hermoso que su pastor reconozca lo que Dios ha hecho en ellos.
It's beautiful that their pastor recognized what God was doing in them. Y es porque ellos estaban permitiendo el poder del Espíritu Santo en sus vidas. This is because they opened the door for the Holy Spirit in their lives. Y es aquí donde encontramos las cosas. Número 2, que la nueva plantación de iglesias estaba haciendo bien. And this is the number 2 thing that the new church plant was doing great. Número 2, estaban permitiendo al Espíritu Santo trabajar en ellos. Number 2, they allowed the Holy Spirit to work inside of them. Número 2, le permitían al Espíritu Santo trabajar en ellos. Number 2, they allowed the Holy Spirit to work on them. Mis amigos, muchos de ustedes, o más bien la mayoría de ustedes, son testigos del poder del Espíritu Santo en tu vida. My friends, some of you, in fact, most of you are witness of the power in the Holy Spirit in your life. Cuando llegaron a Jesús con vidas rotas. When you got in front of Jesus, your life was broken, Llegaron con matrimonios quebrantados y dolidos. with shattered marriages, Sus familias destruidas por el alcohol y por las drogas. with families that were destroyed because of alcohol and drugs. Porque Satanás solamente vino a robar, matar y destruir. Because Satan only came to destroy, kill, and steal. Y así llegaste a Cristo. That's how you got to Christ. Pero cuando Jesús llegó a tu vida, But when Jesus got to your life, cuando el Espíritu Santo entró a tu corazón, when the Holy Spirit entered your heart, cuando recibiste el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida, when you took the transforming power of the Holy Spirit in your las life, cosas cambiaron y mejoraron poco a poco. things changed for the better. Empezaste a ver que todo te ayudaba para bien. You saw how things were going good. Y empezaste a ver una limpieza profunda en tu vida. Your life was being cleansed. Y empezaste a ver una transformación interna. There was an internal transformation. Y pronto empezaste a buscar a Dios de una manera diferente. And soon you started seeking God in a different way. Eso es el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida. That's the transforming power of the Holy Y Spirit eso in es your life. exactamente lo que Pablo estaba hablando aquí y los tesalónicos estaban haciendo. And that's exactly what Paul is talking about and the church in Thessalonica was doing. Permitían al Espíritu Santo trabajar en ellos. They were allowing the Holy Spirit to work inside of them. Sé que todos ustedes o la mayoría han experimentado esa limpieza profunda. I know all of you or most of you have experienced this cleansing. Y ha sido hermoso ver ese milagro de Dios transformador en ti. And it's been beautiful to see this transforming miracle of God in your life. Cuando nadie creía en ti, Dios lo hizo. When no one believed in you, God did. Cuando todos te voltearon la espalda, Dios ahí estaba a tu lado. When everyone gave you their back, God was there next to you. Dios está súper orgulloso por el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en ti. God is so proud of you because of the work the Holy Spirit has done in you. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Quiero que leas lo que nos dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 verso 10. I want you to read what Paul says in Ephesians 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we shall walk in them. Una traducción diferente traduce esta palabra hechura como obra maestra. A different translation translates this word workmanship as masterwork. Entonces tú eres la obra maestra de Dios. So you are the masterpiece of God, Eso quiere decir que eres lo mejor que Dios ha creado. which means you are the best thing that God has ever created. Y ese es el valor que Dios te da a ti. And this is the value that God gives Porque you has sido elegido. because you've been chosen. Porque has sido transformado por el Espíritu Santo. Because you've been transformed by the Holy Spirit. Cuando el Espíritu Santo te transforma y te elige como hijo de Dios, eres transformado y eres la obra maestra de Dios. When the Holy Spirit chooses you and transforms you, you are the masterpiece of God. Y te conviertes en algo hermoso delante de los ojos de Dios. Then you become something beautiful in the eyes of God. Amén. Amen. Ese es el valor que tú tienes delante de Dios. That's the value that you have in front of God. Eres su obra maestra. You are his masterpiece. No permitas que Satanás te engañe diciendo que no vales para nada. Don't let Satan deceive you by telling you you're worth nothing. No permitas que Satanás te engañe diciéndote mentiras que nadie te ama. Don't let Satan deceive you by telling you that no one loves you. No permitas que Satanás traiga a tu mente dudas de quién eres tú, cuál es tu posición en Cristo. Do not let Satan bring doubts into your heart
and changing who are you in Christ. Porque tú eres la obra maestra por encima de cualquier ángel y cualquier principado que haya creado. Eres la obra maestra de Dios. Because you are God's masterpiece, even above angels and everything. Amén. Amen? Ese es quien tú eres. That's who you are. Continuamos entonces leyendo versos 6 al 8. We're going to continue reading verse 6, 7, and 8. Dice Pablo a su plantación de iglesias: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. And you become followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you word of the Lord has sounded not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. La gente que se convirtió en Tesalónica The people who were converted in Thessalonica, quitaron sus ojos de la idolatría they took their eyes away from idols. y pusieron sus ojos e imitaron a Pablo en cómo él seguía a Jesús. And they put her eyes in Paul, and how he was following God. Y empezaron a imitar las cosas buenas. They started imitating the good things. Él no tuvo vergüenza de decir: imítenme a mí porque yo sigo a Cristo. He wasn't afraid of saying, imitate me because I follow Christ. Pablo sabía que mientras ellos buscaran seguir a Jesús, buscaran imitarlo a él, se iban a encontrar caminando con Jesús. Paul knew that as long as they were trying to imitate Jesus, they were going to walk with Jesus. Ahora, el hecho de que Pablo dice: imítenme a mí, So now the fact that Paul says, imitate me, esto nos muestra que Pablo estaba haciendo un discipulado personal con ellos. this shows us he was doing a personal discipleship with them. Quiere decir que los tenía uno a uno. He was working with them one-on-one. Y les decía: si ustedes me ven hacer mi devocional diario y orar, eso es lo que ustedes tienen que hacer. And he told them, if you see me doing my daily devotional, this is what you have to do as well. Si me ves orar, también tienes que imitarme. If you see me pray, you also have to do the same. Si me ves hacer buenas obras, tú también tienes que hacerlo. If you see my good deeds, then you have to replicate them. Entonces Pablo estaba ahí en un discipulado personal. So Paul had a personal discipleship with them. Estaba pasando tiempo con ellos. He was spending time with them. Estaba enseñándoles cómo caminar y cómo pelear la buena batalla. He was teaching them how to walk and how to fight the good battle. Y esto es tan importante, And this is very important. porque no hay mejor discipulado que el discipulado personal. Because there is no better discipleship than the personal one. Ahora, los tesalonicenses se distinguen por una cosa: Now the Thessalonians are distinguished by one thing. que ellos recibieron la palabra aún en medio de gran persecución y tribulación. They received the word even in the middle of trial and tribulation. Cuando ellos recibieron el mensaje de Cristo, When they got the message of God, automáticamente fueron perseguidos por su colonia, por su ciudad. they were automatically pursued by their neighbors, their city, ¿Por qué? Porque ellos adoraban a muchos ídolos. because they worship many idols. Y entonces empezaron a sufrir persecución. So they were being prosecuted. Empezaron a sufrir aflicción They were being afflicted por recibir la palabra. because they were receiving the word. Pero no la enfrentaron todos agüitados y todos enojados, But they didn't face this in sadness or anger. sino todo lo contrario. Dice que con gozo del Espíritu Santo. Quite the opposite. They faced this with joy and the Holy Spirit. Entonces Pablo está alabando, levantando a la gente de Tesalónica por su entrega al Señor. So Paul is praising the Thessalonians for their devotion to the Lord. De tal manera que otras regiones a su alrededor son alcanzadas para Cristo gracias al testimonio de los tesalonicenses. So thanks of the testimony of the Thessalonians, the word of God will spread through other regions. Los cristianos de Macedonia y de Acaya
necesitaban un ejemplo de un cristiano. The Christians from Macedonia and Achaia, they needed an example of a Christian. Y los tesalónicos suplieron esa necesidad. And the Thessalonians provided this need. Ahora, como nuevos creyentes ya eran un ejemplo para otros. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. As new believers, they were an example for others because they were following Christ. Y en esto encontramos las cosas que la nueva plantación de iglesias estaba haciendo bien. Número 3. This is where we find the number 3 thing that the new church plant was doing great. Esta nueva plantación de iglesias estaba siguiendo a Cristo. This new church plant was following Jesus. Esta nueva plantación de iglesias estaba siguiendo a Cristo. This new church plant follows Jesus. Mis amigos, esta plantación de iglesias en Tesalónica no se estaba llenando de programas para tratar de llenar la iglesia. My friends, this church in Thessalonica, they weren't trying to get programs and fill their church with people. Estos hombres, esta iglesia de Tesalónica, no estaban haciendo alcances de sanidad para que todo el mundo viniera. They weren't healing people, going out of their way so people could come. Esta iglesia de Tesalónica no iban por toda la ciudad anunciando una gran campaña espiritual de evangelismo y sanación esta tarde. They didn't walk to the city streets talking to everyone, telling them it's going to be a great campaign of spiritual healing. No era lo que estaban haciendo. That's not what they were doing. ¿Qué estaban haciendo entonces? Then, what were they doing? Estaban siguiendo a su pastor Pablo, pero sobre todo a Jesús. They were following their pastor Paul, but above all things, they were following Jesus. Eso quiere decir que su vida, su testimonio y lo que ellos estaban haciendo era enfocarse en la palabra de Dios. Which means their life, their testimony was focusing in the Word of God. Ellos estaban estudiando la Biblia, haciendo su devocional diario, orando. They were studying the Bible, doing their daily devotional, praying. Y la iglesia iba creciendo. And the church was growing. Y los otros creyentes volteaban a ver a la iglesia de Tesalónica y decían, "What's up? ¿Qué está pasando con esta iglesia?" And the other believers will turn their head to the church of Thessalonica and they will say, wow, what's happening with this church? "What's going on? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, calabaza?" Para la otra. Estaban sorprendidos de esta plantación de iglesia. They were surprised by this church plant. Entonces imagínate, ponlo en tus tiempos. So imagine this in our times. Nuestra iglesia Calvary Maranata necesita ser esa iglesia de Tesalónica. Our church, Calvary Maranatha, needs to be this Thessalonian church. Que no esté enfocada en programas para tratar de alcanzar a todo Mazatlán. Not being focused on programs or activities to reach Que Mazatlán. no esté haciendo eventos ahí en el auditorio o ahí en el estadio para tratar de alcanzar a la ciudad. Not doing events in the stadium to try to reach the city. No estoy diciendo que están mal. I'm not saying it's wrong to do those things. Lo que estoy diciendo que la iglesia de Tesalónica se enfocaba en la palabra de Dios. But what I'm saying is the Thessalonian church focused on the Word of God. La palabra de Dios es suficiente para cambiar y transformar el corazón de cualquiera. The Word of God is enough to transform and change the hearts of everyone. Y mientras enseñemos la palabra de Dios verso a verso, estoy convencido que la gente va a ser transformada. And as we teach the Bible verse by verse, I'm convinced that people is going to be transformed. Necesitamos seguir a Cristo. We need to follow Christ. Necesitamos ser esa iglesia de Tesalónica. We need to be the Thessalonian church. ¿Ves la importancia de seguir a Jesús? You see the importance of following Jesus? Todos pueden ver un cambio en tu vida porque has seguido a Jesús. Everyone can see a change in your life because you follow Jesus now. Esta iglesia, esta plantación de iglesias estaba encendida, prendida por Cristo. This church plant was on fire, alive by Jesus Christ. Es tiempo que nosotros estemos encendidos y prendidos por Cristo. It's time that we lead ourselves too. Es tiempo que tu iglesia Calvary Maranatha se avive por Cristo. It's time that your church, Calvary Maranatha, goes aflame by Jesus. ¿Cómo sucede un avivamiento? How does this happen? How does awakening happen? How does, Or revival. ¿Cómo sucede un avivamiento? ¿Está haciendo de nuevo? Muy being buena. born again? Te voy a decir cómo sucede un avivamiento en una iglesia y en una ciudad. I'm going to tell you how a church can be awakened in a city, in a church. Empieza por ti mismo. It starts with yourself. Fácil. Easy.
Dios no puede hacer algo en esta iglesia si todos tenemos un corazón rebelde para Él. God can do something in this church if our God cannot. God cannot do something in this church if our heart is rebellious. Pero si todos tenemos un corazón rendido a nuestro Dios, Dios puede hacer un avivamiento en esta iglesia. But if we also render our hearts, God can do an awakening in this church. Y si la ciudad está buscando de Dios, Dios puede empezar un avivamiento aquí y puede extenderlo a la ciudad. And if the entire city is seeking God, God can do an awakening here and spread it to the city. Pero necesita empezar con nosotros. We need to start with ourselves. No va a venir un ángel y te va a forzar a hacer nada. Nobody's going to come and force you to do anything. Un ángel no va a venir y te va a decir, conoce a Cristo. There's not going to be an angel who comes, oh, get to know Christ. No. Por eso tienes la palabra de Dios. That's what the word of God is for. Enamórate de Cristo. Fall in love with Jesus. Sigue a Cristo. Follow Christ. Entrégate a Cristo. Surrender yourself Haz to tu Christ. devocional diario. Do your daily devotion. Ora diario. Pray every day. Escucha alabanzas. Listen to the worship. Escucha predicaciones. Listen to the prayer, to the preaching. Y no andes con la música y la chona se mueve. Tin, tirirín, tin. No, no, no. And stop dancing to La Chona. Ya la chona ya se movió. La Chona is gone. Alaba a Dios Praise God con tu vida. with your life. Ríndete. Surrender. Sigue a Cristo. Follow Christ. La chona no te puede dar lo que Cristo te da. La Chona won't give you what Christ gives you. Lo siento por la traducción para los americanos, pero no saben quién es la chona. Sorry, some of you guys might not know who La Chona is. Para terminar, leemos los versos 9 y 10. To wrap it up, we want to read verse 9 and 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned God from his idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, who delivers us from wrath to come. Pablo saca a colación nuestro tema principal, Maranata, Cristo viene. Paul talks about our topic, Maranatha, Christ is coming. La esperanza de los cristianos en Tesalónica y de todos nosotros el día de hoy es que Cristo venga. What the Christians in Thessalonians and our hope today is Christ to come. Muchos de nosotros nos quejamos de que tenemos dolor de cabeza, dolor de piernas, dolor de huesos, dolor de columna, dolor de todo. Many of us complain, oh, I have a headache, oh, my back hurts, oh, my leg hurts. Everything. Algunos de nosotros tenemos enfermedades terminales. Some of us have terminal diseases. Algunos de ustedes han pasado recientemente por COVID Some of you had COVID in the past, y han batallado con su enfermedad. and you battled your disease. Pero hay una esperanza en tu vida. But there's hope in your life. La esperanza es que un día vas a estar en el cielo. The hope is that one day you're going to be in heaven. La esperanza es que un día ya no va a haber dolor. One day there will be no pain. La esperanza es que un día ya no va a haber sufrimiento. The hope is that one day there will not be La suffering. esperanza es que cualquier momento Cristo aparece entre las nubes para venir por su iglesia. The hope is that anytime Christ will come in between the clouds and take his church with Y him. esta iglesia en Tesalónica estaba aguardando el momento para cuando Jesús viniera. And the Thessalonian church they were waiting for the moment for Jesus to come. Y es en esto donde encontramos las cosas que la nueva plantación de iglesias estaba haciendo bien. Número 4. This is where we find the number 4 thing that the church plant was doing great. Estaban esperando, Maranata, que Cristo viniera pronto. The church plant was waiting, Maranatha, so Christ is La coming soon. iglesia estaba esperando, Maranata, que Cristo viniera pronto. The church were waiting, Maranatha, Christ is coming soon. Cristiano, no te duermas. Christians, don't fall asleep. Cualquier momento, en un cerrar y abrir de ojos, Cristo viene. Any second now, Christ is coming. Las cosas, el escenario está tendido y listo para que Jesús venga por su iglesia. The stage is ready for Jesus to come and get his church.
y Cristo va a regresar. and Christ is going to come back. Y si no estás listo, And if you're not ready, dice la palabra de Dios que te vas a quedar. the word says that you're going to stay here. Y esto es triste, And this is very sad. porque ese no es el plan de Dios. Because that's not God's plan. El plan de Dios es que tú camines en su verdad. God's plan is for you to walk in His truth. El plan de Dios es que tú, mi amado, no pierdas el tiempo, God's plan is that you, my beloved, do not lose time. que no desperdicies tu tiempo Don't waste your time. y que estés preparado, And be prepared. porque en cualquier momento, Maranata, Because any second now, Maranatha. Cristo aparecerá en las nubes Christ is gonna appear in the clouds. y su iglesia nos uniremos con él. And His church is gonna join Him. La pregunta que te hago esta mañana: The question is, ¿estás tú preparado para esto? are you prepared for this? Ahora es el momento y te vamos a dar una oportunidad para esto. Now is the time, and we're gonna give you a chance to do this. ¿Cómo podemos saber que estamos preparados? How can we know that we are prepared? Lo primero que tiene que suceder, la Biblia lo llama nacer de nuevo. The first thing that has to happen is what we call being born again. Y puedes preguntarte, ¿he yo nacido de nuevo? Te pregunto yo, ¿has nacido de nuevo? And you might wonder, what's being born again? And we ask you, have you been born again? Si tú reconoces que ya naciste de nuevo, entonces ya estás en el camino y te toca seguir capacitándote y preparándote. If you recognize that you've been born again, then you are already walking in the path, and you have to get further and prepare more. Porque nacer de nuevo no es el final, sino el inicio de una nueva vida. Because being born again is not the end, but the beginning of a new life. Pero ¿qué pasa si tú no has nacido de nuevo? But what happens if you haven't been born again? Primero, ¿qué significa nacer de nuevo? First, what does being born again mean? En la Biblia aprendemos que nacer de nuevo significa arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en el Señor Jesucristo. In the Bible, we learn that being born again means repenting of your sins and putting your faith in Jesus. Y cuando tú lo reconoces como tu Señor, entonces vives para su gloria. And when you recognize Him as your Lord, then you live for His glory. Y nacer de nuevo es la cosa más importante que hay en toda tu vida. And being born again is the most important thing that can happen to you. Porque en Juan 3:3 podemos leer estas palabras de Jesús hacia un hombre que se creía muy religioso. Because in John 3:3 we can see these words that Jesus said a man who was very religious. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus said to him, I most assuredly say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Este mundo en el que estamos es temporal, pero después de esta vida solamente hay un cielo o un infierno. This world we live in is temporary, but after this life, there's only hell or heaven. Y Jesús está diciendo, el que no nace de nuevo no puede ver, no puede estar en el reino de Dios que entendemos como el cielo. And Jesus says, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God, what we know as heaven. Y tristemente la única otra alternativa es el infierno. También aparece la Biblia como un lago de fuego, como un lugar de tormento. And sadly, the only other alternative is hell, which also appears in the Bible as a lake of fire and a place of torment. Y ese lugar es terrible, pero tienes que saber que Dios no lo creó para ti, sino para Satanás y sus ángeles. This place is horrible, but you have to know that God didn't make it for you. He made it for Satan and his fallen angels. Y Dios desea tanto que ningún humano vaya a ese lugar que Él envió por amor a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. And God desires so bad for none of us to go there that He sent His only Son to die for us. Para que cuando nosotros creamos en Él, entonces podamos tener acceso al reino de Dios al nacer de nuevo. So that when we believe in Him, we have access to the kingdom of heaven. Y lo que tenemos que hacer pues es creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. And all we have to do is believe in Him and repent from our sins. Si tú ya hiciste esto, te felicito y te animo a que en este momento ores por aquellos que nunca lo han hecho. If you already done this, I congratulate you and ask you to pray for those who haven't. Pero quiero preguntar, ¿habrá alguien en este lugar que nunca antes se ha arrepentido de sus pecados, le ha entregado su vida a Jesús, no has nacido de nuevo, But I wonder, is there anyone in this place who haven't repented from their sins and haven't been born again? pero hoy lo quieres hacer? Levanta tu mano. If you want to do it today, please raise your hand. ¿Ok? Si esta es la primera y única vez, nunca antes lo has hecho, levanta tu mano. If this is the first and only time you have done it, please raise your hand if you haven't done it before. Veo tu mano, felicidades, estuviste aquí la semana pasada, excelente, pasada o antepasada. ¿Habrá alguien más que nunca antes lo has hecho, pero hoy lo quieres hacer? Anyone else who hasn't been born again but wants to do it today?
Esto también es para aquellos que nos están viendo por internet, sea en vivo o en una grabación. This is also for you seeing us through the internet and social media. Si tú has escuchado este mensaje y quieres nacer de nuevo, va a aparecer un número ahí en tu pantalla para que puedas comunicarte con nosotros. If you heard this message and want to be born again, there's going to be a number in your screen that you can call so you can get in touch with us. Y nos encantaría conocerte y ayudarte en este nuevo caminar. And we love to get to know you and get you in your walk with Jesus. Iglesia, por última vez, ¿habrá alguien que lo estaba pensando y esa es su última oportunidad? Levanta tu mano. Church, one last time, is there any of you thinking about it? This is your last chance. Have you been born again? Bien, si no hay nadie, vamos a ponernos de pie para orar y If there's despedirnos. no one, we're going to stand up and we're going to pray.